Hola a todos. He pasado gran parte de mi vida queriendo conocer y entender cómo es el universo, cómo es el ser humano. Y eso lo he hecho usando pues, la ciencia, el pensamiento racional, la lógica. Pero hace unos años que me he dado cuenta que la filosofía y la intuición son buenas herramientas para entender también algunos aspectos que la ciencia no puede resolver todavía. Y por eso en esta charla pues he querido recoger de una forma resumida lo que he ido aprendiendo en estos últimos años. Y bueno, la he preparado con mucho cariño y espero que os guste. Os voy a empezar contando una historia, la de este hombre, Giordano Bruno, que vivió en el siglo XVI. Desde muy joven tenía una vocación religiosa y entró en la orden de los dominicos. Pero él también estaba muy al tanto de las nuevas ideas que traía el Renacimiento, y una de ellas era el modelo heliocéntrico que por entonces propugnaba Copérnico, y él estaba pues bastante de acuerdo en contra de las ideas de la Iglesia que propugnaban el modelo geocéntrico. O sea que la Tierra, él decía que la Tierra pues estaba orbitando alrededor del Sol. Pero él tuvo un sueño en el que se vio a sí mismo traspasando la bóveda celeste y entendiendo de una forma más profunda cómo era esto del cosmos. Y desde entonces tuvo una idea mucho más creativa, más interesante, y empezó a decir que el universo era infinito y que las estrellas del cielo pues son soles con sus mundos habitados alrededor de ellas. Esto era una idea muy revolucionaria para su época y él la sacó de su pura intuición, de aquel sueño. No tenía datos que lo pudieran corroborar. Tuvo que viajar y vivir en varios países de Europa, buscando siempre alguien que lo escuchara y que estuviera de acuerdo con esta idea. Y ya a cierta edad volvió a su país, a Italia, donde enseguida cayó preso de la Iglesia, porque entonces ejercían una disciplina muy férrea sobre lo que se podía creer para que estuviera de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Y estuvo encarcelado durante 8 años y al final, como no consiguieron que se arrepintiera, que se retractara de su idea, pues fue condenado a morir en la hoguera, y en el año 1600 así ocurrió. Fue torturado y ajusticiado en la plaza del Campo di Fiori. Y esta imagen es una imagen actual de esa plaza en la que hay un monumento a Giordano, y a alguien se le ocurrió la macabra idea de crear una aplicación para el móvil en la que aparece la imagen de Giordano en llamas cuando hace una fotografía de esa zona. Y esta historia nos trae algunas enseñanzas. Para mí la primera es que la intuición es una forma válida para conocer la realidad, que las creencias nunca se pueden dar por firmes, tenemos que estar abiertos a cambiar nuestra forma de pensar, y para ello es preciso cuestionar y revisar todo lo aprendido para acercarnos a esa verdad. Si hablamos un poco de la historia, como el hombre ha visto al cielo, pues en los pueblos primitivos los astros eran dioses,
El hombre en la prehistoria tenía un pensamiento mucho más mágico, mucho más intuitivo que el que tenemos ahora. Luego en las culturas antiguas los griegos avanzaron mucho en muchos aspectos, en filosofía, en ciencia, y había un respeto bastante importante a diferentes opiniones. Ya había varios de los griegos antiguos que tenían bastante claro que el modelo heliocéntrico, es que el Sol estaba en el centro y la Tierra giraba alrededor, y también que la Tierra era redonda y no plana. Pero esto no estaba realmente comprobado. Y luego en la Edad Media, debido a que la Iglesia imponía las enseñanzas de la Biblia, pues hubo un gran retroceso en el conocimiento, y hasta que no hubo viajes para dar la vuelta al mundo, como el de Magallanes o el de Colón, pues no se pudo comprobar realmente este hecho. También en la cultura antigua nos han dejado, por ejemplo, los romanos, pues los nombres de los planetas actualmente son los mismos nombres de los dioses romanos. Y durante mucho tiempo también la astrología fue una ciencia muy practicada, porque siempre había una gran asociación entre lo que se observaba en el cielo y lo que ocurría en la Tierra. Siempre el hombre ha intentado encontrar esa conexión. Ya en el Renacimiento se crea la ciencia moderna y empiezan a cambiar la idea, se empieza a conocer la estructura del universo, del sistema solar, de una forma más acertada. Y la ciencia ha permitido profundizar mucho en esto. Ya fue en el siglo XX cuando se empezó a ver que la Tierra también y el sistema solar formaban parte de una galaxia. Y también a principios del siglo XX, debido a que se empezó a observar el planeta Marte, hubo también unas décadas en las que se pensó que en el planeta Marte había una civilización que estaba construyendo canales, y hubo incluso varias décadas, digamos, en las que los seres humanos creían que existían los marcianos. Y eso es algo que ha quedado ahí en la historia, marcando una época. Y ahora nos encontramos con que la ciencia ha avanzado mucho, pero tal vez se ha llegado a cierto límite porque hay misterios que todavía siguen sin resolver. Hablemos un poco del método científico, que es la herramienta que usa la ciencia para avanzar en el conocimiento. Siempre se parte de una idea, que es una hipótesis para explicar un fenómeno. Después se dedica tiempo y esfuerzo a observar, a experimentar, para recoger datos que confirmen o desmientan esa hipótesis. Y aunque se consigan datos a favor o en contra, siempre existe la idea de seguir recogiendo datos para seguir confirmando, porque la filosofía de la ciencia tiene siempre esa idea de que nunca se da por sentado algo, siempre hay que estar poniendo en cuestión todo lo que se observa, porque es la única manera de realmente acercarnos a la verdad. Y por supuesto ocurre que las diferentes generaciones de científicos se dan un relevo para seguir en esa tarea de investigar y profundizar en la verdad. Hablando un poco del ámbito de la ciencia, pues hay que considerar que es muy eficaz para estudiar todo lo que sea material, pero realmente no se puede usar para entender asuntos materiales como el sentido de la vida, la conciencia, el arte, la belleza, los sentimientos y emociones. Ha crecido mucho su influencia hasta formar parte de la cultura, de la educación. Hay muchas profesiones que también son de índole científica. Y hasta tal punto que la ciencia se ha convertido en objeto de fe, desplazando a la religión y a la filosofía en muchos aspectos. Por eso
ha habido algunas figuras como Carl Gustav Jung, que en el siglo XX pues dijo que a medida que ha crecido la comprensión científica, nuestro mundo se ha deshumanizado. Nuestras vidas presentes están dominadas por la diosa razón, que es nuestra mayor y más trágica ilusión. Por eso podemos llegar a hablar que la ciencia tiene un cierto grado de arrogancia. Creemos ya que podemos entenderlo todo con el pensamiento y la razón. Sin embargo, hay misterios que se resisten, como el origen de la vida, el origen del universo o el funcionamiento de nuestro propio cerebro. Por lo tanto, hay que reconocer que el método científico es limitado. Y además la ciencia pues, se ha vuelto, al igual que la sociedad, bastante materialista y no considera mucho las emociones humanas. Y si hablamos de la ciencia específica que estudia el universo, la astronomía, que es la que ha sido durante muchos siglos, pues ahora ya se ha convertido en la astrofísica. Y uno de sus mayores retos es estudiar este universo que está en constante evolución, constante cambio, que tiene el reto de también estudiar el origen del universo, aunque la teoría del Big Bang parece que es bastante acertada, pero todavía hay mucho misterio sobre el origen, para qué se creó, por qué se creó este universo en el que estamos. Y también el gran misterio de que la materia conocida, la materia observable, la materia y la energía oscura ocupan la mayor parte de este universo en el que estamos y su naturaleza es desconocida completamente. Y por supuesto está el tema de que las leyes físicas no se pueden aplicar a nivel subatómico en la física cuántica. Y también hablemos de este otro fenómeno tan importante que es la vida, que tiene profundos misterios. El primero es que la vida parece que surge en cualquier sitio, de la nada o de la materia inerte, pero en realidad todo organismo vivo surge de una espora, de una semilla o de otro ser vivo. Está claro que ni ahora ni en el pasado no se puede crear vida de la materia inerte. Y sin embargo nació en nuestro planeta relativamente pronto. Se calcula que la Tierra tiene unos 4.000 millones de años y que la vida surgió hace al menos 3.000 o 3.500 millones de años, que es mucho tiempo. La teoría de Darwin explicó la evolución de las especies, de cómo unas han ido dando lugar a otras, pero todavía no ha podido explicar cómo surgió la vida, cómo comenzó o llegó a nuestro planeta. Y por otra parte, el misterio del código genético es una maravilla de una gran complejidad y a la vez de un diseño muy perfecto, que realmente no se puede explicar por un puro azar o simplemente una aparición repentina por reacciones químicas. Por otra parte, la vida requiere unas condiciones que son difíciles de que se repita fuera de nuestro planeta. Por ahora solo se ha detectado en la Tierra y requiere unas condiciones muy concretas de temperatura, de luz, de humedad. Y también hace falta para la vida unos elementos químicos muy concretos. Los básicos son estos 6: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Pero para los organismos complejos también hace falta más elementos todavía, como el hierro para la sangre, el calcio para los huesos, el sodio y el potasio para el metabolismo. Y también ocurre que el fósforo, que es fundamental y imprescindible para que las células generen energía, pues resulta que es un elemento muy raro en el cosmos. Y esto hace que la vida sea bastante difícil de que se repita fuera de nuestro planeta. Por otra parte, los especialistas dicen que a nivel cuántico
los elementos de la vida parecen que han sido especialmente sintonizados para que se acoplen y surja este fenómeno, ¿no? Los elementos de la vida, los elementos químicos, los ladrillos, digamos, son las proteínas. Y este físico pues, nos dice que hacer una proteína simplemente inyectando energía es como explotar un cartucho de dinamita bajo una pila de ladrillos y esperar que se forme una casa. Paul Davies también escribió este libro, La mente de Dios, y el título se basa en una frase de Stephen Hawking que dice que si descubrimos una teoría del todo, sería el triunfo de la razón humana, porque entonces realmente conoceríamos la mente de Dios. Aquí Stephen Hawking se refiere a esa teoría que siempre él buscó, que relacione la física macrocósmica con la física cuántica. Y bueno, hablemos ahora durante un rato del ser humano, de este ser que quiere entender el universo pero forma parte de él. Tenemos que reconocer que somos animales que nos hemos especializado en desarrollar el cerebro para sobrevivir, al igual que otros animales, como por ejemplo un camaleón desarrolla su lengua para poder capturar sus presas, o el ser humano ha desarrollado el cerebro para tener nuevas estrategias que le permitan desarrollarse y sobrevivir en un medio difícil. Por lo tanto, aceptar nuestra parte animal es muy importante para este equilibrio y conocer nuestro verdadero lugar dentro de la naturaleza. Algo muy importante para nosotros es el cerebro. Este cerebro que nos da esa supremacía, pero que a la vez también nos da una fragilidad muy grande respecto a otros animales. Primero quiero explicar esta teoría de los tres cerebros porque es muy importante para entender cómo funcionamos y cómo podemos realmente acceder al conocimiento. La parte inferior del cerebro es la que compartimos con los reptiles y con las aves y es la que nos permite sobrevivir y tener estos instintos primitivos que son una fuerza muy importante para defendernos en la vida. Luego más arriba está el cerebro límbico, que es el que compartimos con los mamíferos y que nos da esas cualidades, esas emociones de solidaridad, de poder cuidar a otros seres. Y luego está el neocórtex, que es la parte donde radica el pensamiento racional, que en principio era una parte que usábamos, digamos, de una forma puntual para desarrollar estrategias, pero que al día de hoy pues, se ha convertido en el que manda en nuestras vidas. Y de hecho, pues ahora la educación se basa sobre todo en retener datos, en alimentar ese cerebro racional, sobre todo para ser buenos trabajadores, pero esto ha propiciado que hayamos olvidado un poco ese cerebro límbico y reptiliano y que exista un cierto desequilibrio en la formación. Cuando asistimos a los centros educativos, pues resulta que allí no se nos enseña a ser personas completas, solamente a ser buenos trabajadores. Y siguiendo con el tema de la incoherencia, quiero sacaros primero a colación esta frase que dijo John Lennon, que era un artista muy querido y conocido, y sin embargo murió asesinado por un perturbado que se había obsesionado con él. Y nos dijo que vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor mientras la violencia se practica a plena luz del día. Esta es una de tantas incoherencias que existe en nuestro mundo. Y
Y vamos a entender un poco por qué ocurre esto. El ser humano nace puro, un bebé es como una hoja en blanco donde se pueden introducir muchas ideas diferentes. Y por eso somos muy frágiles y sensibles al entorno, pero con muchas ganas de aprender y con mucha necesidad de hacerlo. Durante siglos la cultura ha transmitido unos valores y unas tradiciones que son muy contradictorias. Os pongo dos pequeños ejemplos. Sé bueno, pero prepárate para la guerra, o no robes, pero todo el mundo lo hace. Y de esta manera la lista de creencias arbitrarias que recibimos es interminable en muchos ámbitos, en la familia, en la religión, la política, las opiniones, las críticas, las modas, las teorías, las noticias, la educación, las redes sociales. Por aquí recibimos un bombardeo constante de ideas que son realmente arbitrarias o se pueden interpretar de diferentes maneras. Y realmente no estamos preparados para digerir tanta basura. Pero bueno, vamos a hablar de algo que tenemos y que podemos cultivar para, digamos, gestionar esa información de una forma mucho más coherente. Se llama conciencia. La conciencia no solo es estar despierto, sino que es estar atento a la realidad, es estar con los ojos más abiertos y ser capaz de gestionar esa información de una forma mucho más coherente, es vivir en el aquí y ahora de forma plena. Sin embargo, nuestra mente nos oculta todo lo que nos hace sufrir y eso hace que no seamos realmente conscientes de nuestra propia vida. Las culturas orientales cultivaron la conciencia, pero su sabiduría se está olvidando. La conciencia es algo que se vive, no puede medirse ni se puede ni registrar con ningún aparato. Es algo que podemos sentir simplemente. Y sin embargo, la educación y las tradiciones han limitado mucho el potencial del ser humano y apagando el nivel de conciencia. Para, bueno, ilustrar un poco el concepto, en la conciencia bien cultivada sería algo así como el equilibrio de la mente y las emociones. Para entenderla mejor hay que considerar que hay niveles de conciencia. Al cultivarla se consigue mejorar la capacidad de ver la realidad. Se pueden resolver problemas que sencillamente estaban mal planteados. Mi forma de ver el mundo, hace 7 años, yo era una persona muy racional, que tenía unas creencias muy limitadas. Y ahora sigo usando mi mente racional, no he renunciado a ese aspecto, pero he desarrollado mi conciencia y me he abierto a, por ejemplo, charlas como esta en las que os estoy hablando de conceptos filosóficos y espirituales que para mí eran bastante desconocidos. Y también hay que entender que en esto del crecimiento de la conciencia no hay escalones, esto es algo progresivo que vamos mejorando, conociéndonos a nosotros mismos y también entrenando lo que sería la atención. Hoy día se conoce esto como mindfulness, una técnica occidental pero basada en una oriental muy antigua que se llama Vipassana. Y para ilustrar un poco esto de que es exponerse en otro nivel de conciencia, os he puesto esta imagen de la Tierra tal como se creía que era antiguamente, hace apenas 400 o 500 años. Las personas que desarrollaron este conocimiento pues tuvieron que ponerse en otro nivel de conciencia para al final darse cuenta de que la Tierra es parecida a una esfera y no a un plano. Tuvieron que entender que a base de datos y a base de información, pues lo que nos dicen los sentidos de que la Tierra parece que es plana,
pues luego nuestra mente puede entender que es una gran esfera. Y esta frase que tal vez dijo Albert Einstein, pero que en cualquier caso, aunque la dijera otra persona, para mí tiene mucho valor, es que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó, como os he explicado con este ejemplo. Pero bueno, ¿qué problemas tenemos para realmente no estar plenamente conscientes de nosotros mismos? Pues puede ser todo lo que llevamos hoy en día con la vida moderna, ¿no? Que se basa en estar haciendo cosas y estar pensando continuamente sin pararnos a hacer otras actividades que nos permitan conocernos mejor y más en profundidad. La tecnología es un gran problema que acapara nuestra atención. Si no hemos aprendido a conocernos, pues nuestra conciencia está muy limitada y tampoco podemos hacer caso a nuestras necesidades, a nuestros impulsos. Y por supuesto, en este mundo en el que las actividades mentales nos superan, pues tampoco podemos estar plenamente conscientes. Este hombre, Claudio Naranjo, trabajó mucho en este fenómeno del oscurecimiento de la conciencia. Nos explica que la dependencia que tenemos cuando nacemos, cuando somos niños, nos hace muy frágiles emocionalmente. Y él estudió muy detenidamente el carácter, que es esta estrategia que desarrollamos durante la infancia, precisamente para salir adelante ante esta fragilidad. Cuando el niño ve incongruencia, cuando ve que lo que recibe de información, de educación, de amor, de su familia, del mundo, pues desarrolla una estrategia para sobrevivir, que es el carácter. Y el carácter, pues en realidad es algo que nos limita mucho nuestro potencial, porque es usar una estrategia muy concreta, abandonando gran parte de nuestro potencial, esas capacidades que el carácter nos impide que salgan adelante. Entonces eso crea un desequilibrio en cada ser humano. Unos lo llevan mejor, otros lo llevan peor. Y por eso Claudio, pues resumiendo todas sus enseñanzas, pues dijo esta frase de ¿cuál fue la locura que tu alma necesitó para sobrevivir? La locura se refiere a ese desequilibrio. Las personas que están más equilibradas, pues son las que parecen más buenas personas. Y bueno, vamos a escuchar a otro maestro que nos dé su opinión, ¿no? Por si no había quedado claro lo de Claudio. Pues el maestro Yoda también nos aportó una frase muy interesante, y es que el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Y es que efectivamente todos podemos provocar sufrimiento cuando no estamos en equilibrio. También el maestro Yoda pues nos enseña una cosa, y es que él es tan famoso porque la ciencia ficción indica que la ilusión, que la creatividad, pues son muy necesarias para el ser humano. Necesitamos los sueños para sentirnos a gusto, y por eso hay muchos científicos que, aunque tienen una faceta seria y profesional, también en su vida pues necesitan creer en la ciencia ficción y les gustan mucho los personajes de otros mundos y de otros tiempos, ¿no? Hace unos días pues estuve visitando con unos amigos el Museo de Bellas Artes de Córdoba, y allí un amigo pues me señaló este reloj de sol que está allí en una pared. Y me llamó la atención la inscripción que dice que la sombra
enseña, porque enseguida me trasladó esta analogía de la sombra, del lado oscuro del ser humano. Y es que efectivamente la sombra de la mente humana es la clave para despertar y encontrar la luz de la vida. En nuestra sombra también está nuestro potencial escondido, ese gesto que deberíamos todos de hacer un día, de abrazar la sombra, requiere que antes reconozcamos nuestro lado oscuro. Y eso es bastante doloroso. Por otro lado, la sombra, la materia oscura del universo, tal vez esconda la clave de algo poderoso que todavía no hemos llegado a entender. Bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio para que descanséis un poco de tanta idea, de tanta palabrería, y tal vez entendáis un poco, sin palabras, con los ojos cerrados, lo que es un poco el desarrollo de la conciencia. Fijaros en esta imagen, una imagen que seguramente está tomada en el hemisferio sur, ya que se ve la Vía Láctea, nuestra galaxia, y también se ven las dos nubes de Magallanes. Y imaginaros que estáis ahí en ese paisaje tan maravilloso, tan desconocido, y contemplando esa maravilla del cielo estrellado, con esas tres galaxias en el cielo. Y estáis acompañando a esa persona que está iluminando el camino con una luz. Y para ayudaros a entender, a sentir alguna emoción, os recomiendo cerrar los ojos y prestar atención a vuestro interior. Poned atención ahora mismo solamente a la respiración, a cómo entra el aire por la nariz, pasa por la garganta, llega al pecho, el pecho se hincha, y luego fijaros cómo el aire sale en sentido inverso y acaricia finalmente la nariz. Y se repite de nuevo el fenómeno. Fijaros cómo al salir el aire, el cuerpo se relaja, descansa. Y esto aporta tal vez algo de paz, algo de tranquilidad y de serenidad. Cuando la mente descansa y se mira a sí misma. Y ahora os invito de nuevo a abrir los ojos, a poneros en situación en ese paisaje y a sentir qué os transmite. Tal vez algo de paz, tal vez algo de miedo, tal vez una sensación de pequeñez, tal vez una sensación de que me conecto con algo grandioso, o puede ser que tal vez pienses que esto es una tontería. Pero bueno, vamos a seguir el ejercicio examinando esta imagen. Está tomada hace un par de años, donde se ve la luna. La parte oscura de la luna está también algo iluminada y la parte luminosa es muy delgada, es muy sutil. También se ve esa estrella ahí a la derecha que es el planeta Saturno. Y aquí tal vez os transmita un sentimiento interesante el hecho de que parece que los dos astros se están deslizando por ese cable. Hay una coincidencia entre el paisaje y el espectáculo del cielo, ¿no? Y por último, una imagen más reciente del 1 de marzo de 2023.
fue la fecha en la que el planeta Júpiter y Venus estuvieron en conjunción. Hay los dos astros situados sobre el castillo de Belalcázar. Aquí el paisaje que ha sido modificado por el hombre con esta construcción y también el espectáculo cambiante del cielo han coincidido en un momento concreto que también pueden transmitirnos alguna emoción interesante. Y ahora vamos a irnos a analizar un poco qué es lo que ha ocurrido. Esta conciencia a la que es mejor no entender con la mente, sino dejarnos sentir. La mayoría de las personas cuando contemplamos el espectáculo del cielo, pues sentimos serenidad, sentimos tranquilidad y enseguida creemos que es precisamente ese cosmos, ese espectáculo el que nos serena, pero en realidad lo que ocurre es que esa paz surge de nuestro interior. Y esto ocurre porque formamos parte de lo grandioso del cosmos. Nuestro cuerpo, nuestro ser, es parte de esa maravilla, de ese milagro del cosmos, ¿no? Y si sentimos el misterio con los ojos cerrados, pues realmente nos estamos acercando a esa verdad, a la que no es necesario ponerle palabras, solamente sentirla. Abundando un poco en esta línea más filosófica, más romántica, Carl Sagan hizo famosa esta frase de somos polvo de estrellas, y es que en realidad estamos hechos de la materia de una supernova que explotó hace mucho tiempo. Y es que el hombre y el cosmos tienen la misma naturaleza. Por lo tanto, entendernos a nosotros mismos es empezar a entenderlo todo. Esta imagen de la nebulosa de los renacuajos un poco es una alegoría también a que la vida en unos renacuajos, en unos espermatozoides, está ahí dibujada caprichosamente en el cielo y tal vez la vida llegó a nuestro planeta del cielo. Y otra idea bonita que se me ocurrió un día en un retiro es que somos hijos de una estrella. Las estrellas son la unidad básica del universo y son el centro de un sistema de planetas. Y su materia está en permanente combustión durante miles de millones de años. En nuestro caso, el Sol es el que mantiene la vida en la Tierra. La energía del Sol es la que hace que las plantas crezcan. Las plantas dan alimento a muchos animales y a muchos organismos. Y luego esos animales pues, también pueden servir de alimento para otros animales superiores. O sea que el Sol nos mantiene vivos de forma desinteresada. Y por tanto es como el amor de una madre perfecta que no falla nunca y además que va a tardar mucho en morirse. Entonces yo creo que estamos ya preparados para hacernos grandes preguntas y que serían ¿para qué se creó el universo? ¿Qué sentido tiene el origen del universo? ¿Cuál fue el origen de la vida en nuestro planeta? Y otra gran pregunta sería ¿cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente? Sobre esto quiero daros algunos detalles, ya que en 2013 se puso en funcionamiento un proyecto muy importante, el proyecto BRAIN, que fue creado por un español, Rafael Yuste, y que está financiado por la Casa Blanca
empezó cuando Obama estaba gobernando y que pretende descubrir realmente la estructura íntima de cómo funciona nuestro cerebro, ya que hasta ahora es un misterio bastante importante. Y a estas grandes preguntas tal vez podríamos dar una gran respuesta. Partamos de estos datos que hemos ido repasando a lo largo de la charla, y es que la vida prácticamente es un milagro y que el universo, a pesar de que tiende a la entropía, al caos, pues resulta que tiene una gran belleza y equilibrio, como podéis ver en esta imagen de la nebulosa Rosetta, y que esta belleza y equilibrio nuestra mente es capaz de entenderla y de apreciarla en una gran parte. Por tanto, si unimos estas tres ideas, tal vez una posible respuesta sería que todo está diseñado y creado por una inteligencia superior. Y para apoyar esto, pues tenemos esta frase de Heisenberg, que fue uno de los creadores de la física cuántica, y que ya cuando había aprendido mucho en esta vida, pues nos dejó esta frase que dice que el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el final del vaso Dios te está esperando. Y hay también un filósofo alemán, Robert Spemann, que nos deja esta reflexión que tiene un cierto desarrollo. Imaginemos que un musicólogo nos dice que la música de Bach se explica por sí sola, que ha sido creada por puro azar. ¿No sería esto algo ingenuo? No aceptaríamos ni por un momento que simplemente la música apareció por casualidad, sin que nadie la hubiese codificado o colocado allí. Lo mismo ocurre con la ciencia. Alguien la puso allí, alguien creó un universo inteligible y ordenado y criaturas capaces de descifrar su significado. Estamos tan filosóficos, pues me gustaría hablar también de la vida inteligente fuera de nuestro planeta. En aquella época en la que la humanidad creía en que existían los marcianos, esta frase de Sigmund Freud, tan irónica, nos dice mucho, ¿no? Y es que la más clara prueba de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos. Es que, claro, ya saben cómo somos, ¿no? Y ya poniéndonos a analizar un poco este tema, hay que entender que el ser humano no es el único ser inteligente de la Tierra. Simplemente una colmena de hormigas tiene una gran inteligencia y hay muchos mamíferos superiores a los que hay que reconocer que tienen una gran inteligencia, lo único que no han desarrollado un lenguaje con el cual transmitir ideas. Por otro lado, la paradoja de Fermi dice que si hay tantos planetas y tantos soles simplemente en nuestra galaxia, pues sería bastante lógico que ya alguna civilización de esas que tienen que existir en el universo pues se hubiera puesto en contacto con nosotros. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque suponemos con arrogancia que la vida y la inteligencia deben estar generalizadas en el universo, pero en realidad es una suposición. No tenemos realmente pruebas para estar seguros de que eso tenga que ser así. Y os voy a dar mi opinión en concreto sobre la civilización humana. Y es que yo creo que esto que llamamos civilización y de lo que estamos tan orgullosos, pues en realidad es algo anómalo. Es una especie de aberración que no debería repetirse, ya que hemos roto el equilibrio con la naturaleza y también con nuestra propia mente. Y bueno, os quiero dejar algunas conclusiones. Creo que la conciencia y la ciencia deben cultivarse a la vez para acercarnos a la verdad.
También que para vivir en equilibrio debemos practicar el autoconocimiento de nuestra naturaleza más profunda. Es algo que cada persona debe practicar. Y por último, que hay muchos indicios de que hubo un diseño y una creación inteligente del universo y de la vida. Para terminar, os dejo parte de una carta que Giordano Bruno escribió al tribunal de la Iglesia cuando ya lo habían condenado a muerte. Decid a vuestro Papa, vuestro Señor y Dueño, decidle que a la muerte me entrego como un sueño, porque es la muerte un sueño que nos conduce a Dios, mas no a ese Dios siniestro con vicios y pasiones, que al hombre da la vida y a la par su maldición, sino a ese Dios idea que en 1000 evoluciones da a la materia forma y vida a la creación. No al Dios de las batallas, sí al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que vive en mí, al Dios que anima el fuego, la luz, la tierra, el viento, al Dios de las bondades, no al Dios de la ira sin fin. Y esto es todo. Muchas gracias y me gustaría escuchar vuestros comentarios.